melancólico. El municipio, emplazado en el centro de la demarcación, está ubicado en la ladera de la vertiente oeste, a 932 metros sobre el nivel del mar. Su término ocupa una superficie de 7,51 kilómetros cuadrados, limitando al norte y este con el de Béjar, al sureste en la Peña Negra. Coinciden las lindes de Candelario, de la Garganta, que ya pertenece a Extremadura, y del puerto de Béjar, con el que también confina al sur, mientras que por el oeste lo hace con el de Aldeacipreste. La mayor altura del término está en Peña Negra, con 1.635 metros. Desde aquí descendemos hasta el Collado de las Negrillas, de 1.100 metros. La pendiente, orientada hacia el oeste, se suaviza encontrándonos en el descenso el pueblo. Después contemplamos el Matón, con 800 metros. Ladera abajo llegamos al cauce del río Cuerpo de Hombre, donde el altímetro señala 630 metros. Escorrentías, regatos y regueras descienden vertiginosos por las pronunciadas laderas. Destacamos el regato del Perucho y Arroyo de las Negrillas. El primero está al norte de la demarcación y el segundo al sur. Ambos discurren hacia el noroeste. Vierten sus aguas al Cuerpo de Hombre, formación fluvial más importante de las que conforman la red hidrográfica del término de Cantagallo. En su margen derecha se mantiene en pie el molino del Tío Pepe, junto a la calzada de la Plata, que sigue la línea del río. El clima corresponde con el de la tipología de media montaña. Durante los largos inviernos son frecuentes nevadas y heladas. Los cortos veranos son suaves, bastante más agradables que en la penillanura. Las precipitaciones son abundantes, en torno a 1.500 milímetros anuales. La UNESCO, por la riqueza etnográfica y biológica de la Sierra de Béjar, la ha declarado Reserva de la Biosfera en septiembre del 2007. Los frondosos bosques que la recubren están constituidos por coníferas, castaños y robles. Los líquenes pueblan sus troncos, mientras el musgo crece en los umbríos suelos, junto a diversas especies de helechos y zarzamoras. Afamados espacios por la gran cantidad de setas que aquí nacen, destacamos el codiciado Boletus edulis. En la ribera se desarrollan fresnos, álamos y chopos. En estos bosques y prados existe variada fauna: jabalí, zorro, gato montés, jineta, culebras, águilas y búhos reales, halcones peregrinos y alondras. La comarca estuvo poblada desde la prehistoria. No existen vestigios de la cultura vetona en la demarcación, únicamente se manifiesta en la toponimia, Cantagallo, que deriva de la voz celta, canto, que pasa al latín como cantus, significa roca, piedra, pedregal, y del vocablo también prerromano, calliu, que igualmente quiere decir piedra. Sobre el último la etimología popular lo ha derivado a gallo, no teniendo nada que ver con el ave doméstica. La calzada romana de la Plata atraviesa el término, vía milenaria, paso natural entre las dos submesetas. Fue la más relevante del oeste peninsular. Aprovecha la suavidad del relieve de los valles para atravesar el sistema central. Únicamente en la demarcación se conoce el trazado. Trabajo. El 4 de septiembre de 1752, en el lugar de Cantagallo, propio de la jurisdicción de la villa de Béjar, ante la presencia del juez subdelegado don José Manuel Zaonero de Torres, se reunieron en la casa de su posada para cumplimentar el catastro de Ensenada Juan y Alonso Sánchez, alcaldes, Juan Hernández y Pedro González, regidores, Juan Nicolás Lancho, fiel de hechos, Lorenzo Blázquez, Miguel Sánchez y Juan de Yuste, peritos. Juraron decir la verdad a lo contestado, estando presente el cura teniente del lugar, don Juan de Parra. Manifiestan que es señorío del duque de Béjar, quien percibe por ello 792 reales y 9 maravedíes en concepto de alcabalas. Indican que la tierra es de regadío y de secano. La de regadío para huertos de hortalizas y frutales, linares, en los que un año se cultiva lino y otro trigo, además prados y castañares. También hay tierras centeneras, que producen de 6 en 6 años o de 7 en 7. Son tierras de mediana calidad, salvo los canchales, que son de ninguna calidad. En cuanto a los frutales, señalan que hay morales, nogales y parrales. Los castaños están en las tierras destinadas para ellos, los nogales y morales en los prados y pastos comunes.
y los parrales a las puertas de las casas y corrales. Explicitan que el término tiene 299 fanegas de sembradura, 34 de monte castañar y otras tantas de canchales. Manifiestan que la especie de frutos que se cogen en el término son alguna hortaliza y alguna corta porción de patatas, que no alcanzan para el consumo de sus dueños. Además, frutas, lino, linaza, trigo, centeno, heno, castañas y algunas nueces. Se crían becerros, cerdos, corderos, cabritos y pollos. Exponen que pagan diezmos y primicias. Entre los perceptores aparecen el voto del apóstol Santiago, que percibe la Santa Iglesia de Compostela, el obispo y cabildo de Plasencia, el duque de Béjar, el beneficio de la parroquia del lugar y la fábrica de su iglesia. Recogen que hay 11 machos mulares y mulas, 13 caballos, 14 menores de caballería, 12 bueyes, 50 vacas, entre chicas y grandes, 363 cerdos, 3 piaras de ganado lanar cabrío, una propia de Juan y otra de Bernardo Rodríguez, y la restante de Manuel Carretero. Componen en total 558 cabezas lanares y 207 de cabrío. Exponen que cuenta con una población de 59 vecinos, incluidas 14 viudas y un clérigo. Calculamos unos 206 habitantes. Hay 58 casas con morador, 2 sin él y 7 arruinadas. El concejo tiene de propios la Casa Fragua, un corral y varios lugares como el Prado del Concejo, los Castañares, los Castañarejos y el Ejido. Indican que hay un sacristán, Juan Gómez, que el fiel de Hechos y el cirujano vienen desde el puerto, que el herrero lo hace desde la calzada, que no hay taberna y el vino se abastece en casa del pastor. Añaden que hay 7 tejedores, que son Santiago Hernández, Bernardo López, Pascual González, Juan Muñoz, Pedro Gómez y Juan Sánchez. 2 proveedores de materiales, Francisco García y Francisco Navacarros. 2 viudas labradoras, por medio de sus criados. 12 jornaleros de arado y 23 jornaleros que se emplean, lo más del año, en acarrear con sus caballerías cargas de leña a la villa de Béjar. Terminaron firmando todos ante José de Astola y, por los que no, un testigo, Francisco de Yuste. Los ejércitos franceses que se dirigían al asedio de Béjar pasaron por Cantagallo siguiendo la calzada de la Plata. En 1842 vivían en el pueblo 292 habitantes, cifra que ostensiblemente creció durante el siglo, llegando a 805 en 1887, mayor dato poblacional de su historia. La primera crisis del textil y las migraciones ultramarinas produjeron su descenso hasta los años 30. Así, en 1910 había 685 vecinos y en 1940 548. Tras la guerra civil la población se recuperó ligeramente. En 1950 estaban censados 656 cantagallinos. La tendencia regresiva continuó desde entonces, motivada por la mecanización del campo. En 1960 vivían en el pueblo 516 personas, disminuyendo en un 40% durante la década siguiente hasta ser 389 habitantes. Actualmente figuran en el padrón municipal 251. La economía ha estado siempre vinculada a Béjar. La industria textil recabó mano de obra del pueblo. Su crisis repercutió ostensiblemente en Cantagallo, volviendo entonces a cimentar su economía en el sector primario, complementado por artesanía, hoy día desaparecida. En la actualidad la base económica radica en el aserradero de maderas que trabaja el castaño y en una industria chacinera. Existen también varias casas rurales. La de las Peruchas, situada en la calle Mayor, en un edificio de más de 200 años, ostenta vetustos sillares de granito, ancha puerta y balcón corrido con zapatas de madera, apoyadas en pilastrillas para el segundo piso. También en la calle Mayor está la casa rural El Trébol. Responde a estructuras tradicionales con magníficas instalaciones. A las afueras vemos la casa rural Verona, rodeada de castaños y frutales. Posee barbacoa, piscina y un porche, lugar ideal para disfrutar del fantástico entorno. Sus muros están recubiertos por placas, simulando mampostería, tejas en los laterales y madera en zapatas y pilastras del porche. Varias zonas residenciales han surgido recientemente, lugares vacacionales como segunda vivienda,
confortables construcciones que cuentan con jardín y piscina. En la localidad existe una panadería, una tienda de ultramarinos, el bar, un hostal y un taller mecánico. El plano del municipio es desorganizado, con origen medieval. Muestra un irregular entramado de calles sobre las que destaca dominante la iglesia parroquial, visible desde la lontananza. Las calles discurren por pronunciadas cuestas, por ellas el agua corre sin descanso, siguiendo ladera abajo. Distinguimos tres partes en el pueblo bien diferenciadas: el núcleo primigenio con la iglesia, la zona oeste en torno a la carretera, con el ayuntamiento y las industrias, y la parte residencial circundante, con casas individuales. El núcleo primitivo conserva toda la esencia serrana. En él los rincones más paradigmáticos, la arquitectura más tradicional. Aquí retornamos al pasado. Al volver una esquina, admiramos repentinamente una preciosa sucesión de balcones. Ahora una peña, más allá casas de vetustos sillares, fuentes barrocas de pretil curvilíneo a modo de pequeños frontispicios. Cantagallo tiene un pequeño parque con juegos infantiles a las afueras, junto a la ermita dedicada al Santísimo Cristo del Humilladero. El pequeño templo posee planta cuadrada cubierta a 4 aguas, levantado en mampuesto encalado, salvo la fachada, que es de sillería. 3 escalones salvan su entrada, resguardada por un portalillo que cubre la puerta adintelada, erigida entre peñas a una naturaleza y fe, enalteciendo la rusticidad del conjunto. En su interior se conserva la imagen del Santísimo Cristo de las Batallas, desligada de la postrera tendencia doliente. La iglesia parroquial está bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Los muros son de mampostería, dejando los sillares en puertas y esquinas. En el exterior, la iglesia es de una nave y testero recto. Advertimos los tramos separados por arcos fajones de medio punto que arrancan de molduras lisas. También apreciamos arcos ciegos, de similar traza en los muros laterales. Unos y otros recrean espacios cuadrados de cada tramo, cubiertos por cúpulas sobre pechinas, realizadas en ladrillo. La combinación de la mampostería del muro con el sillar de los pilares y arcos y el ladrillo de las cúpulas configuran la única decoración interior, austera, proclama la belleza de la materia. En los muros laterales vemos esquemáticas capillas, altares bajo los ciegos arcos de medio punto. Al fondo la capilla mayor, tras el arco triunfal. Está cubierta por bóveda de cañón. Custodia un retablo barroco, dorado, de único piso y 3 calles, separadas por columnas, que soportan entablamento y ático. La central duplica en anchura a las laterales, corresponde con el ático. Tiene 4 hornacinas en las calles y ático, donde preside la titular del templo. Las fiestas patronales son el 9 de mayo, día de San Gregorio, viviéndose también con gran fervor el 14 de septiembre, que celebran al Cristo de las Batallas. En ambas, misa, procesión, bailes tradicionales y variados eventos de ocio componen la parte fundamental de sendos programas. Muchas tradiciones se han perdido, pero mantienen las matanzas caseras, donde se procuran excelentes productos, fundamentales en la gastronomía, muy ligada a la de Béjar. Destacamos el calderillo y los limones, plato extendido por toda la sierra salmantina. El refranero popular dedica unas palabras a las excelencias de la sierra de Béjar, que dicen: para buenas sopas, Béjar; para arroz, en Cantagallo; para lavar, en el puerto; y para rosquillas, Baños. Recordando su bello entorno y particular callejero, abandonamos Cantagallo, pedregal de piedras, como dice su nombre, lugar paradigmático de la sierra de Béjar.